Hola, buenas. Este video es para explicar, exponer y dar elementos, argumentos respecto a las respuestas al examen que tuvimos el día de ayer, examen del módulo 2 de la materia Antropología Visual del programa de Cine y Producción Audiovisual de la OMSA. Aclarar que el examen, ¿no?, que ha consistido en 4 visionados y responder básicamente a la pregunta a qué modo o modos de representación correspondía este material, siempre tomando en cuenta desde el punto de vista del cine etnográfico. Esto significaba no solo tomar ciertos aspectos de orden técnico, del lenguaje cinematográfico, sino también elementos conceptuales desde la etnografía, desde la antropología, principalmente el tratamiento que se hace sobre la alteridad. En ese sentido, los visionados y la pregunta a responder debían tomar en cuenta todos estos elementos, es decir, tanto los aspectos más relacionados al campo documental, cinematográfico, así como los elementos antropológicos, etnográficos, especialmente en torno al tema de la alteridad y de cómo se ha ido tratando esto, ¿no?, a partir de lo que habíamos hablado y desarrollado en las clases. Entenderán que los materiales seleccionados pues tenían también un elemento, si quieren, ahí si quieren, de trampa, pero en realidad era para que también estén muy atentos a todo el contenido, ¿no?, y no se queden solo en algunos aspectos aislados, sino que entendamos cada material como una integridad, como una propuesta, como una narrativa, como un tratamiento también dentro de este campo de la alteridad, de la antropología y varios de los elementos que se han ido desarrollando en el curso, ¿no? De ahí que no son, o los videos seleccionados más bien apuntaban justamente eso, ¿no?, a despertar mucho esa creatividad, una capacidad de abstracción, cierta intuición también en ustedes, ¿no?, y que no sea algo mecánico, ¿no?, donde directamente asocian algunos elementos aislados de todo el contexto, de todo el contenido, y hagan una inferencia directa, ¿no? Entonces, la idea era más bien presentar estos materiales justamente porque nos detonaban a posibles confusiones, a ciertos elementos que era necesario abstraerlos, analizarlos y tener una visión un poquito más amplia, ¿no? Entonces, ese ha sido también el objetivo de los visionados que se han mostrado en el examen que teníamos ayer. Hecha esta aclaración, para que entiendan también un poco mucho de esta explicación de las respuestas, como les decía al finalizar la sesión virtual que teníamos, la idea de un examen, de una evaluación, es también eso, ¿no?, un poco validar, medir tanto aprendizajes, contenidos, como limitaciones que puedan estar ahí surgiendo, o más bien potencialidades, ¿no? Entonces, la idea de este video es justamente reforzar algunas ideas, más allá de solo decir esta era la respuesta correcta, sino un poquito problematizar algunos elementos para que se entienda mejor la intención también que se perseguía con este examen, asimismo como las respuestas, digamos, que se aproximaban más a la intención, tanto de reflexionar más sobre modo o modos de representación desde el cine etnográfico. Vamos entonces con si quieren, con la primera respuesta, a partir justamente del primer visionado que teníamos con Alex Rush y las elecciones. Bueno, los materiales ya los hemos visto, simplemente aquí los utilizo un poquito de fondo. En el caso de este primer visionado, el mismo título ya nos sugería, nos advertía por dónde iba esta propuesta, ¿no? Es un documental, si quieren, también poco pensado como un falso documental o un pseudo documental, y la idea del título, Alex Rush y las elecciones en Bolivia, ¿no? Esta referencia obviamente a
Jean Rouch, como hemos mencionado, uno de los considerados como padres o precursores de la antropología visual y uno de los principales representantes del cine etnográfico. Como podemos observar en este material, pues hay una clara tendencia hacia el modo del cinema verité. Si quieren, a una línea particular sobre la cual se hizo referencia, las exposiciones y también un poco en algunos aspectos que hemos ido aclarando a lo largo de las clases, particularmente la etnoficción. Esta idea un poco entre la ficción y el documental. Importante aquí, entonces, destacar primer elemento. Se han visto que en muchas de las respuestas salía la idea de que estaba más asociado con un modelo expositivo explicativo por el uso de la voz en off, ¿no? Y es una de esas asociaciones muy mecánicas, muy directas, que dicen, no, ya, voz en off, estamos ante un modelo expositivo explicativo. Si vamos analizando un poquito esta voz en off, también hay quienes han detectado ya este aspecto de forma correcta. Esta voz en off no es esa voz de la voz de Dios, ¿no? Omnipresente. Es claramente la voz del realizador, de quien produce este material. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? También por la persona, ¿no? Que está hablando, es decir, en términos un poco gramaticales, si quieren, que se está haciendo referencia precisamente este narrador habla en primera persona, ¿no? En algunos momentos él va a mostrar, justamente va a decir su percepción sobre los hechos que se están mostrando, ¿no? Entonces no es una voz neutral, sino es una voz bastante presente, evidente, que es de quien está relatando, de quien está narrando estos hechos, ¿no? Entonces, un primer aspecto sobre la voz en off no es directamente un indicador de un modo expositivo, sino más bien en este caso nos está dando, nos está evidenciando mucho la presencia de este narrador, ¿no? Entonces no es esa voz omnipresente que está ahí poco al aire, sino más bien es una voz bastante presente, bastante evidente, que no lo vemos, pero sí le escuchamos. En ese sentido también es importante apuntar el uso un poco que se hace de la cámara, ¿no? La cámara también ahí vemos cómo es bastante participativa, ¿no? No es una cámara que está ahí aislada, no es una mosca en la pared, sino está más bien está interactuando bastante en este espacio, ¿no? Rostros que están hablando a la cámara, que se están comunicando, interactuando, ¿no? Una cámara además que vemos bastante móvil, cámara en mano, que está ahí interactuando. Tomemos en cuenta también que hay un aspecto, decíamos, de no ficción, porque bueno, aquí el contenido, habría que fijarse, no está tratando de unas elecciones, digamos, hay concretas reales, sino más bien son unas elecciones ficticias. La votación por elegir sobre dos colores de la bandera boliviana, el amarillo y el verde, y en algún momento aparece el rojo como la línea fascista, ¿no? Entonces, es una etnoficción, se está creando una realidad, pero para hablar sobre un contenido muy interesante que son estos procesos electorales, sobre la democracia, sobre ciertos elementos, ¿no? Entonces se recurre más bien a una provocación de una realidad ficcionada. Entonces eso ya nos debería advertir que no se está ahí tratando de representar una realidad dada, las elecciones, este tipo de elecciones, sino más bien ahí hay una interesante provocación de un fenómeno, ¿no? La democracia, etcétera, a partir de
provocación de la realidad. Hay quienes han mencionado que podría tratarse de un modo reflexivo. Sí, tiene algo de elementos reflexivos, pero es muy subsidiario al cinema verité, a la etnoficción. Es decir, en sí no es un modo reflexivo. Ahí había quienes mencionaban porque nos hace reflexionar sobre la democracia, etc. No es esa el tema, el punto central de un modo reflexivo, ¿no? No es que nos lleve a reflexionar, sino que precisamente la misma propuesta audiovisual está generando procesos de reflexión sobre los modos de representación, sobre la representación del otro, de la alteridad, más en el campo de lo etnográfico, ¿no? Entonces, aquí sí hay, digamos, un ejercicio, si quieren, reflexivo de cómo se aprovecha más bien una instancia de unas elecciones que se han realizado evidentemente, que se las lleva y se las ficciona. Entonces hay un trabajo sobre ese material que posibilita este ejercicio de etnoficción. En ese sentido hay algún atisbo de elementos que podríamos decir más de un modo reflexivo, pero como les digo, están supeditados a la propuesta principal, que es el cinema verité de la etnoficción. En sí mismo no es un modo reflexivo. También ya hemos descartado que sea un modo expositivo, por las razones ya mencionadas sobre el uso de la voz en off, cómo se está utilizando, sobre el tipo de imágenes de la interacción de la cámara, ¿no? De la participación de quien produce esto. Y bueno, también de alguna manera descartamos otros elementos como probablemente el poético, sensorial. Entonces, en resumen, estamos ante un modo principalmente del cinema verité, en esta línea de la etnoficción, y si tiene algunos elementos reflexivos, son bastante subsidiarios a este modo principal, y si asumimos que hay estos pequeños elementos reflexivos, son en términos de cómo un poco se utiliza el registro audiovisual para generar esta etnoficción, pero no tiene que ver mucho con las reflexiones que nos pueda detonar en términos de la democracia, las elecciones u otros aspectos más, digamos, que temáticos. Entonces, respecto a la primera respuesta sobre Alex Rush y las elecciones, un trabajo anual realizado por compañeros del programa de cine el año pasado, 2018, ahora ellos están en segundo año, va a estar mucho más relacionado con este modo de representación. Espero que con estos apuntes, estas aclaraciones, también quede claro un poco esto que les decía, ¿no? Esa trampita, eso engañoso de estos productos, para que no hagamos esas inferencias mecánicas directas sobre ciertos recursos y no entendamos mucho de la propuesta, el contenido de qué nos está hablando este material, esta propuesta de una falso documental, de no ficción, de un cinema verité, de una provocación de la realidad, ¿no? Eso para cerrar este primer video de respuesta al examen del módulo 2.